Cuando yo era protestante, yo decía, ¿cómo van a creer que María es madre de Dios y Dios es eterno? Dios no fue creado por nadie. Si estos pobres católicos supieran cuando dicen que María es madre de Dios, quiere decir que están haciendo a María superior a Dios. La están haciendo una diosa superior a Dios porque ella fue la que lo dio a luz. Fíjese que ignorante era yo. Es bien sencilla entender la maternidad divina y se entiende de esta manera. ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Y quién es la mamá de Jesús? Entonces, si Jesús es Dios y María es la mamá de Jesús, entonces María es la madre de... Porque el verbo se hizo. ¿Y quién es el verbo? Entonces María es la madre de Dios que se hizo carne. María es madre de la segunda persona de la Trinidad, madre del verbo encarnado. Eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y ese verbo que era Dios se hizo carne, se encarnó en el vientre de la Virgen María, la siempre virgen. Ay, pero a mí me dijeron que María tuvo más hijos. Sí, dice el evangelio que un día llegó María con los hermanos de Jesús. Sí, pero ahí dice hermanos, no dice que eran hijos de ella. No, pero desde el momento que dice que eran hermanos, eran hijos de la mamá. ¿Quién dice? ¿Dónde está el texto? Y usted sabe que los protestantes, una de las primeras cosas que le enseñan a uno es de que tiene que decirlo la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no lo tengo que creer. Ok, entonces muéstreme el versículo donde diga que eran hijos de María. No, pero es que la palabra, y algunos se ponen hasta la llevan de griego, pero es que la palabra adelfos quiere decir hermano, o sea, era hijo de mamá y papá. La palabra adelfo es una palabra que era muy amplia para los judíos. La palabra hermano. Por ejemplo, un día Abraham se pelean, los siervos de Abraham se pelean con los siervos de Lot y se da un pleito familiar. Entonces viene Lot y llama a Lot, Abraham llama a Lot y le dice, mira, somos hermanos, no peleemos, le dijo. Así le dice Abraham, somos hermanos. Pero Lot no era hermano de Abraham, Lot era sobrino de Abraham. Pero para los hebreos no hay tíos, no hay primos, no hay sobrinos. Para ellos todos son hermanos. La palabra hermano también para los hebreos significaba los mismos parientes, los que vivían en el mismo barrio, los que pertenecían al mismo clan, los que iban a la misma sinagoga. Ahora, como cristianos se le llama hermanos a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, a los que venimos a la misma parroquia. ¿O no son mis hermanos ustedes? Pero ustedes no son hijos de mi mamá. Y el texto bíblico dice que llegó María con los hermanos, serán parientes. Sí, pero la palabra adelfo, ok, te lo voy a comprobar más sencillo. San Pablo dice en 1 Corintios que cuando Cristo resucitó, primero se le apareció a Cefas, después se le apareció a los otros y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. La palabra griega que aparece ahí es la misma palabra adelfos. Entonces usemos la lógica protestante. Si adelfos quiere decir hermanos, hijos de mamá y papá, y Jesús se le pareció a más de 500 adelfos, ¿cuántos hijos tuvo María, hermanos? Más de 500. Pero el argumento más contundente que no hubieron más hijos por parte de María fue el momento de la cruz. Porque para la ley judía, la mujer siempre era propiedad de. Cuando era soltera era propiedad de papá. Cuando se casaba era propiedad de el esposo. Pero la cuestión es de que para la cultura judía la mujer era propiedad de. Soltera, de papá. Casada, de esposo. Si el esposo la repudiaba, ella volvía a casa de papá. Si el esposo moría y el papá seguía vivo, ella volvía a la casa de papá. Lea el libro de Ruth y se va a dar cuenta de eso. Ruth enviuda, se le muere el marido y ahora la misma suegra le dice, vete a la casa de tus padres, y la otra, la concuña de él, ella sí regresó. Pero cuando la mujer era mayor, era anciana, como en el caso de Noemí, la suegra de Ruth, y se le moría su marido, ella quedaba al cargo de su hijo mayor. Por eso es que cuando José muere, que no sabemos cuándo ocurre eso, porque cuando Jesús comienza su ministerio, ya José ya no estaba, María estaba al cuidado de Jesús, porque era su primer hijo. Ahora, la idea de primogénito no significa que era el primero de varios, simplemente antes de él no había otro. Por eso se llama primogénito, porque antes de él no había otro. No necesariamente que después de él iban a haber más. Él era único, no había nadie más después de él, pero él era primogénito porque antes de él no había otro. Ese es el concepto judío. Cuando muere José, Jesús queda a cargo. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, a la hora de la cruz, Jesús no hubiera tenido que preocuparse de dejar a su mamá a cargo de otra persona. Pero ¿qué hizo Jesús con su mamá en ese momento? ¿A quién se la quedó? ¿A quién se la dejó? Se la dejó a Juan. Pues sí, los hermanos de él. No, pero es que dice el evangelio que sus hermanos no creían, independientemente creyeran que él era el Mesías o no. Tenía el segundo en línea la obligación ante la ley judía de cuidar de mamá.
pero no estaba. Y al no estar él, ¿qué tenía que hacer Jesús? Para que ella no quedara desamparada, tenía que quedar al cuidado de alguien. Por eso es que se le entrega a Juan. ¿Y Juan se la llevó para dónde? Eso es un misterio. ¿Sabe usted que Juan y Santiago tenían un problema? Y Jesús les puso un apodo. ¿Cuál era el apodo de Santiago y de Juan? ¿Alguien sabe cómo era el apodo de ellos? Jesús les había puesto de apodos Boanerges. ¿Sabe qué significa Boanerge? Hijo del trueno. ¿Y sabe por qué les decía hijo del trueno? Porque eran explosivos los dos. Un día que venía Jesús caminando y no lo quisieron recibir los samaritanos, se le acercan estos dos y le dicen a Jesús: Señor, ¿por qué no nos das permiso y mandas así como hizo Elías y vamos a orar para que caiga fuego del cielo y se los acabe? Imagínense cómo eran, y Jesús los reprende ahí. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo Jesús. Por eso le llamaba hijo del trueno. Pero cuando leemos las cartas de Juan y leemos el evangelio de Juan, ¿cuál es el tema central de las cartas de Juan, por ejemplo? El amor. ¿Y cómo recalca el amor? Pero la pregunta es, pero si antes era hijo del trueno y hoy nos está hablando del amor, ¿por qué razón habrá sido eso? Por una sencilla razón. ¿A quién se llevó a su casa? Entonces cuando usted se lleva a María a su casa, muy hijo del trueno puede ser, pero María le ayuda a transformarse a usted en un hijo, discípulo del amor. Ella cambia todo lo que está a su alrededor. La Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen,